Un gusto saludarlos. Mi nombre es Santiago Pérez. Desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego, presentamos el programa No seas incrédulo sino creyente, tercera parte, recordando las palabras de Jesús a Santo Tomás Apóstol y a nosotros mismos. No seamos incrédulos sino creyentes. Hay otros versículos que se relacionan con este tema, por ejemplo, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente, o cuando los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe, o cuando ante un milagro inmediatamente el padre de un niño exclamó, creo, pero ayúdame porque tengo poca fe. También varias veces Jesús dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque desde hace 2000 años, muchas son las formas en que Dios nos muestra su presencia divina y viva a nuestro alrededor, para fortalecernos justamente en la fe. Sepamos leer los signos de presencia divina en nuestros tiempos, porque Dios no se manifiesta en vano, sino para nuestro bien. Este video se trata de la tercera parte del tema, incluyendo ahora nuevos tópicos sobre las acciones de Dios entre nosotros. El primero será sobre los milagros debidos a los santos cuerpos incorruptos y el segundo sobre los milagros por las reliquias de los santos. Como ha sido habitual en anteriores programas, usaremos como guía y organización de las ideas una serie de preguntas que presentarán diversos aspectos y perspectivas de la temática. Entonces, los invito a escuchar sobre este tema en particular. Iniciamos la tercera parte del programa No seas incrédulo sino creyente, con dos preguntas. La pregunta 6, ¿a qué se llaman los santos cuerpos incorruptos? Y en la pregunta 7, ¿qué son las reliquias de los santos? En la pregunta 6, ¿a qué se llaman los santos cuerpos incorruptos? Podemos decir que Dios tiene muchas formas de manifestar su omnipotencia de forma sensible frente a todos nosotros. Una de las más admirables y fácilmente visible es la que se refiere a los santos cuerpos incorruptos. Un cuerpo incorrupto en la Iglesia Católica es un milagro en sí mismo, aunque también es considerado una reliquia de primer grado y un signo milagroso del favor divino y la santidad de la persona, ya que su preservación, más allá de la descomposición natural, se interpreta como un indicio del poder de Dios y la gloria del alma del santo, aunque no es un requisito para su canonización, sino una manifestación extraordinaria. La Iglesia Católica permite la veneración de reliquias de los cuerpos santos incorruptos. Se conocen 236 personas incorruptas, de las cuales 135 son mujeres y 101 varones. Son muchos los santos que, pese a las décadas o siglos de su muerte, tienen sus cuerpos en estado de incorruptibilidad. El caso de la Santa Bernardita de Soubirous, la vidente de la aparición de Lourdes, es uno de los más admirables y conocidos. Su rostro muestra aún hoy una paz y alegría que reflejan la felicidad que ella sintió en el momento en que alcanzó las puertas de la patria celestial. También el cuerpo del santo cura de Ars, Juan Bautista Vianney, está incorrupto. Él vivió una vida de proezas místicas, de lucha contra el demonio, de incansable trabajo en el confesionario, de hechos místicos resaltables como la bilocación de su cuerpo y de perfume de santidad, entre muchos otros. Jacinta Marto, la niña que junto a su hermano Francisco y su prima Lucía, los santos, recibieron la visita de la mujer vestida del sol en Fátima, mostró su rostro de niña angelical totalmente incorrupto
cuando varios años después de su muerte se mudaron sus restos en Portugal. El corazón de San Vicente de Paul, fundador de la Orden de los Vicentinos, se encuentra también incorrupto, así como varias partes del cuerpo de San Francisco Javier, el sacerdote que evangelizó varios países de Asia hace algunos siglos. Y así se puede nombrar a Santa Clara de Asís, Beata Imelda, Santa Margarita, Santa Rita de Cassia, San Juan Bosco, Santa Catalina de Labouré, el argentino Fray Mamerto Esquiú, San Peregrino Leaciosi y tantos otros. Santos que dan testimonio de la presencia viva de Jesús, obrando hoy entre nosotros. Pero ¿cuál es el sentido y el mensaje del cielo al mantener los cuerpos de estas almas en un estado que desafía las leyes naturales? Sin duda que el principal significado es el de indicarnos a las claras su predilección por aquellos que se santificaron, que vivieron una existencia de búsqueda de la entrega total a la voluntad de Dios. Jesús nos marca con su presencia mística a aquellos que debemos mirar como ejemplos del camino a seguir. Relatamos algunas historias referidas a santos cuyos cuerpos presentan signos de incorruptibilidad. Algunas veces es el cuerpo completo que perdura durante muchos años. En otros casos son algunos órganos que se mantienen incorruptos. Dios realiza su voluntad de las maneras más diversas. Santa Bernardita de Soubirous, de Lourdes, Francia. Bernardita nació en Lourdes, Francia, en 1844. El 11 de febrero de 1858, ella fue enviada por sus padres con su hermana menor y una amiga a buscar leña. En una gruta llamada Massabielle, ella vio entonces a la Inmaculada Concepción, la Virgen María. La Madre de Dios sonrió a Bernardita y le hizo la señal de la cruz con un rosario de marfil y oro, haciéndola caer de rodillas. María, vestida de azul y blanco, se le apareció y le habló en 17 oportunidades más. Siendo aún muy joven, Bernardita se ordenó como religiosa en la Orden de las Hermanas de la Caridad de Nevers, viviendo una vida de humildad y oración por largos años. Transcurrió mucho tiempo enferma en la enfermería del convento, de tal modo que una cohermana un día la acusó de ser una haragana. Bernardita simplemente le respondió que su trabajo era el de estar enferma. Sin dudas, su dolor y sufrimiento eran recibidos por Dios como reparación de los pecados de muchas otras almas. María le había prometido durante las apariciones que su felicidad no iba a darse en este mundo, sino en el próximo. Así, ella entró en el reino de Dios el 16 de abril de 1879. Su cuerpo, aún incorrupto en la actualidad, está expuesto en una urna de cristal en el convento de Saint-Gildard en Nevers, Francia. Se observa el rostro resplandeciente, pleno de felicidad de Santa Bernardita. Ella nos muestra con qué alegría se llega al final de la vida, cuando se tiene la seguridad plena de estar entrando en la patria celestial. San Juan Bautista Vianney. El santo cura de Ars, como se lo conoce, nació en 1783 en Dardilly, cerca de Lyon. Sus padres eran agricultores y lo orientaron desde muy joven a trabajar en el campo. Tanto fue así que Juan llegó a los 17 años, todavía era analfabeto. Sin embargo, gracias a las enseñanzas religiosas de su madre, aprendió muchas oraciones de memoria y vivió un fuerte sentido religioso. Y fue ordenado sacerdote en 1815. 3 años después fue nombrado párroco de un pequeño pueblo llamado Ars, desde donde su reputación como confesor y director espiritual se extendió por el mundo entero. Llevó una vida de profunda mortificación y entrega a la voluntad de Dios. La más severa autoridad, incluso frente a repetidos ataques directos del demonio, no lograron vencer su gran paciencia y paz espiritual.
Las multitudes lo amaron como la imagen viva del sacerdote que busca en forma permanente el corazón de Jesús. Atendía el confesionario por 16 horas al día, estimándose que confesaba a 20.000 personas al año. Imposible no establecer un paralelo entre el santo cura de Ars y San Padre Pío de Pietrelcina. Murió el 4 de agosto de 1859 y fue canonizado el 31 de mayo de 1925. Su cuerpo permanece incorrupto aún en la actualidad y puede ser visto en una urna de cristal en un altar de mármol en Ars, Francia, en el santuario a él dedicado, que acoge 450.000 peregrinos cada año. Fue beatificado en 1905 por Pío X y canonizado por Pío XI, quien en 1929 lo proclamó patrón de todos los párrocos del mundo. San Juan Bosco, también conocido como Don Bosco, nació en 1815 en Piamonte, Italia. Su padre murió cuando él tenía 2 años, lo que lo obligó a trabajar desde niño para ayudar a sostener a su familia. Solía asistir a circos y festivales para aprender trucos y actos para luego repetirlos entre sus amiguitos. Al final de su show repetía de memoria el sermón que había escuchado en la Santa Misa esa misma mañana. Trabajó de carpintero, zapatero, panadero, sastre, mientras estudiaba en el colegio o en el seminario. Se ordenó sacerdote en 1841, teniendo siempre una enorme vocación para enseñar a niños y jóvenes. Fundó la Orden de los Hermanos Salesianos en 1859, la que se expandió por muchos países rápidamente bajo la protección de María Auxiliadora de los cristianos. La educación de los jóvenes en la fe cristiana fue su obra central. Esta frase representa su sentir como educador. Aléjense de las malas compañías como quien se aleja de una víbora venenosa. Si ustedes mantienen las buenas compañías, les aseguro que un día gozarán con la Madre Santísima en el cielo. Pero si ustedes permanecen en compañía de los malvados, les aseguro que se volverán malos ustedes mismos y correrán el riesgo de perder sus almas. Pero San Bosco tuvo una vida mística muy activa en revelaciones y apariciones. Las profecías fueron parte importante de su vida como siervo de Dios. Don Bosco fue beatificado por el Papa Pío XI el 2 de junio de 1929 y canonizado por el mismo pontífice el 1 de abril de 1934, en un domingo de Pascua, confirmando públicamente su santidad y su mensaje de fe y amor por los jóvenes, con su estatua en la Basílica de San Pedro y siendo proclamado Padre y Maestro de la Juventud por Juan Pablo II en 1989. El cuerpo de San Juan Bosco, como un estandarte de santidad, permanece incorrupto en la actualidad. El cuerpo de Don Bosco se encuentra en la Basílica de María Auxiliadora, Santuario de María Auxiliadora, en Turín, Italia, donde está expuesto en una urna de cristal dentro de una efigie de cera a tamaño natural, accesible para la veneración de los fieles. Juan 23. Juan 23, nacido como Angelo Giuseppe Roncalli en Italia, en una familia campesina en Soto il Monte, Italia, y entró al seminario a temprana edad, siendo ordenado sacerdote en 1904. Sirvió como sargento médico y capellán militar durante la Primera Guerra Mundial. Fue nombrado cardenal y patriarca de Venecia por Pío XII en 1953, donde se destacó por su cercanía con la gente común. Fue papa entre 1958 y 1963 y fue conocido como el Papa Bueno por su calidez y sencillez, y recordado principalmente por convocar el Concilio Vaticano II en 1962 para modernizar la Iglesia y fomentar la unidad cristiana.
además de promover la paz y la justicia social a través de encíclicas, marcando un antes y un después en la Iglesia del siglo XX. Juan XXIII fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 3 de septiembre del año 2000 y canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril de 2014, fecha en que fue proclamado santo junto con Juan Pablo II en una ceremonia histórica en la Plaza de San Pedro. También es honrado por muchas organizaciones protestantes como un reformador cristiano. Tanto los anglicanos como los protestantes conmemoran a Juan XXIII como un renovador de la Iglesia. Cuando fue exhumado en el año 2000, se halló que su cuerpo, gracias al excelente embalsamado al que fue sometido, estaba totalmente incorrupto, estando en la misma posición en la que había sido enterrado en 1963. Sus restos actualmente descansan en la Basílica de San Pedro en Roma. Santa Catalina de Labouré. Santa Catalina de Labouré nació en Feylens-Moutiers, región de la Borgoña, en Francia, el 2 de mayo de 1806, hija del granjero Pierre Labouré y de Madeleine Louise Gontard. Fue la novena de 11 hijos. Su madre murió el 9 de octubre de 1815. Al cumplir los 12 años, fue puesta a cargo de todos los oficios de la cocina y los animales de su casa. Cuando tenía 14 años, su hermana, María Luisa, ingresa a las Hijas de la Caridad. Más tarde, ella también descubre su llamado al servicio de los pobres en esta congregación. Con la ayuda de uno de sus primos, aprendió a leer y escribir. Fue admitida en la congregación de las Hijas de la Caridad, fundada por San Vicente de Paul, el 21 de abril de 1830. Después de las apariciones de la Virgen María que recibió en 1830, se dedicó a cumplir la misión que según ella le encomendó la Virgen: acuñar una medalla alusiva a su Inmaculada Concepción. Los favores celestes que acompañarán la difusión de esta medalla harían que muy pronto se le llame Medalla Milagrosa. Tiempo después fue destinada al hospicio de Enghien, en la calle de Reuilly de París, y durante 45 años se dedicó a oficios humildes: cocina, atención a ancianos y la portería. Con ocasión de su beatificación en 1933, su cuerpo fue exhumado y aunque habían pasado 57 años desde su fallecimiento, increíblemente, su cuerpo fue encontrado incorrupto. Hasta el día de hoy, su cuerpo puede ser visto por todos los peregrinos que llegan a la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en la Rue du Bac, en París. El Papa Pío XI la beatificó el 28 de mayo de 1933 y Pío XII el 27 de julio de 1947 la canonizó. Su fiesta se celebra el 28 de noviembre. Y continuamos con la pregunta número 7. ¿Qué son las reliquias de los santos? Una de las tradiciones que más se han mantenido durante los siglos y también pueden generar interrogantes en las personas, especialmente en los no creyentes, es por qué los católicos veneran las reliquias de los santos y beatos. La palabra reliquia significa fragmento o remanente de una cosa. Las reliquias de los santos son los restos físicos corporales, del cuerpo, fragmentos del cuerpo, carne, huesos, cabellos, etc. de un santo, o los objetos asociados con ellos, como ropa o libros que usaron. La Iglesia Católica las clasifica en 3 grados. En primer grado, los restos corporales; en segundo grado, los objetos que utilizaron; y en tercer grado, los objetos que han tocado una reliquia de primer o segundo grado. Estas reliquias se veneran por los fieles para honrar al santo y pedir su intercesión y eventualmente alcanzar un favor o milagro.
La clasificación de las reliquias en más detalle implica distinguir las de primer grado, que son los restos del cuerpo del santo o mártir, como un hueso, cabello o un trozo de piel. Cualquier parte del cuerpo del santo es considerada sagrada y puede ser colocada en un relicario. También los huesos, la carne, los cabellos y la sangre son considerados como reliquias. Una reliquia de segundo grado, que son los objetos que el santo mártir utilizó en vida, como vestimentas, libros de oración o crucifijos. En la imagen vemos reliquias de San Francisco de Asís y de Santa Clara de Asís. Y las reliquias de tercer grado, que serían objetos que han tocado el santo o que han tocado una reliquia de primer o segundo grado, como estampas o pañuelos o fragmentos de esos objetos. Los orígenes de la veneración de las reliquias se remontan al siglo II, cuando los cristianos recuperaban los restos de los mártires, quienes habían sido discípulos fieles de Cristo. Además, en los primeros siglos también era tradición construir un templo sobre la tumba de un santo, como es el caso de las basílicas de San Pedro y la de San Pablo de Extramuros, donde la tumba de cada santo está debajo del altar. Con esta evidencia arquitectónica se puede confirmar la autenticidad de una reliquia, lo cual es críticamente importante. Sin embargo, existen varios pasajes bíblicos que relatan la importancia que se le daba a las reliquias. En San Mateo 9, versículos 20 al 22, leemos: Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años, y le tocó los flecos de su manto, pensando, con solo tocar su manto quedaré curada. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó curada. Se entiende que la mujer tenía como objetivo tocar la ropa de Jesús, y de esa manera ella pensó que obtendría el milagro y lo obtuvo. En Hechos 5:15 dice: Y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a algunos de ellos, y lógicamente los sanara. En Hechos 19, versículos 11 al 12, por intermedio de Pablo, Dios realizaba milagros poco comunes, hasta tal punto que el aplicarse sobre los enfermos pañuelos o lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, aquellos se curaban y quedaban libres de los malos espíritus. Y en Segundo de Reyes, capítulo 13, versículos 20 al 21. Eliseo murió y lo enterraron. Había unas bandas moabitas que todos los años incursionaban por el país. Una vez, unos que estaban enterrando a un hombre, al divisar a una de esas bandas, arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo y se fueron. Y apenas el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Como se observa desde el origen mismo de la Iglesia y en los propios contenidos de los evangelios, se observa entonces lo que luego se convertiría en una tradición. El culto a las reliquias se popularizó especialmente en la Edad Media, con los fieles peregrinando a lugares que albergaban las reliquias más preciadas. Lógicamente que la Iglesia ha establecido reglas y métodos para verificar su autenticidad, como exigiendo un certificado eclesiástico para su veneración. El mayor honor que puede concederle la Iglesia a una reliquia es colocarla dentro de un altar donde se puede celebrar la misa. Esta práctica data desde los primeros siglos de la Iglesia.
De hecho, los sepulcros de los mártires eran los altares más valiosos para la liturgia. Otra alternativa era colocarlas en un nicho devocional donde la gente podría venerarlas. Tales santuarios son importantes porque proporcionan a la gente una experiencia más profunda de la intimidad con el santo. Y hay un propósito de la veneración. Como testimonio de fe, las reliquias son vistas como un testimonio de una vida vivida en santidad y devoción. Para la intercesión, se cree que los santos pueden interceder por los fieles y venerar sus reliquias. Es una forma de acercarse a Dios a través de su fe, como hemos referido en los pasajes bíblicos anteriormente. Y como una comunión, la veneración ayuda a los creyentes a sentirse en comunión con los héroes de la fe cristianas. Como vemos entonces, las reliquias de los santos atraviesan la historia de la cristiandad como testimonio de amor, devoción y fe. Solo a título ejemplificativo mencionaremos algunos casos. Santa Apolonia, de Alejandría, Egipto. Santa Apolonia mártir, celebrada el 9 de febrero, es la patrona de los dentistas, higienistas, dentales y odontólogos. Vivió en el siglo III después de Cristo y fue, según distintas tradiciones, una anciana soltera amiga de los cristianos de Alejandría y ella misma comprometida en labores apostólicas. Aunque representada como una joven, suele presentarse en la iconografía sagrada. En la misma iconografía se la muestra con un par de tenazas en la mano, debido a que a Santa Apolonia le arrancaron todos los dientes durante su martirio. En la iglesia de Santa Apolonia en Roma se ubica uno de esos dientes. Aún se conserva entre las tenazas con las que se lo habían arrancado. San Genaro, Nápoles, Italia. La sangre de San Genaro se licúa cada año en 3 ocasiones diferentes, encerradas en 2 ampollas conservadas en la Catedral de Nápoles. Pertenece a San Genaro, que murió durante las persecuciones de Diocleciano junto con sus amigos y compañeros de fe. Cada año, el sábado anterior al primer domingo de mayo, el 19 de septiembre y el 16 de diciembre, la sangre de las ampollas que el obispo agita ante los fieles reunidos a la espera se licúa milagrosamente. El milagro de San Genaro es uno de los más famosos y esperados en Italia, punto de referencia para miles de devotos en Nápoles y más allá. San Antonio de Padua. Las reliquias de San Antonio de Padua, famoso por sus enseñanzas sobre teología, pero sobre todo por su dedicación a los pobres y necesitados, también se encuentran dispersas en numerosos lugares de culto. La mayor parte de sus restos se conservan en la capilla del Arca de la Basílica, que se le dedicó en Padua. Los devotos los visitan todos los días, tocan el mármol del altar en cuyo interior están recogidos y rezan al santo para pedirle consuelo y gracias. Otras reliquias del santo, más delicadas y especiales, se conservan en la capilla de las reliquias. La lengua, que se encontró aún rosada, como si estuviera viva, cuando el cuerpo del santo fue trasladado a la nueva tumba. Las cuerdas vocales, la barbilla y un dedo. Hay muchos otros fragmentos y pequeñas partes del cuerpo del santo u objetos que le pertenecieron en muchas iglesias de Italia y de otros países. Los frailes de la Basílica de Padua organizan cada año una peregrinación de las reliquias de San Antonio.
En la práctica, un fraile de la basílica viaja portando un relicario por Italia y el mundo para que los numerosos fieles de San Antonio que se encuentran lejos de Padua puedan adorarlo y sentirse más cerca de él. Santa Águeda. En la Catedral de Catania, un gran cofre de plata alberga numerosas reliquias de Santa Águeda, patrona de la ciudad, joven cristiana muerta durante la persecución de Decio. Sufrió un martirio especialmente cruel y resistió hasta la muerte, soportando todos los sufrimientos con tal de no renegar de su fe. Sus reliquias tuvieron una historia aventurera. Robadas por un general bizantino que quería llevarlas a Constantinopla, fueron recuperadas en parte por dos de sus soldados, que las devolvieron al obispo de Catania. Una de sus mamas acabó así en Gallipoli, mientras que la mayor parte de sus pobres restos fueron llevados a la Catedral de Catania, donde aún se conservan en un precioso busto de plata y un gran ataúd. Entre ellas se encuentra también el velo de Santa Águeda, un velo que una mujer habría tendido sobre brasas ardientes para preservar el cuerpo de la santa del martirio. San Pantaleón, Nicodemia, Turquía. San Pantaleón fue un mártir y santo cristiano nacido en Nicodemia, actual Turquía, a finales del siglo III. Era hijo de Eustorgio y Eucuba y fue médico como su padre. Su nombre en griego significa el que se compadece de todos. Es uno de los 14 santos auxiliadores de la Iglesia Católica. Estudió filosofía y retórica y después se dedicó a la medicina. La sangre, que permanece sólida y opaca durante todo el año, se licúa y se vuelve transparente y rojiza para el 27 de julio, que es su fiesta. Desde el siglo XVIII se ha observado que la sangre solidifica y luego se licúa y comienza a solidificarse de nuevo después del día de la fiesta. Se considera un milagro y una señal de la protección del santo. Cada año se producen dos hechos prodigiosos a la misma hora del 27 de julio en dos muestras de sangre. Reliquias de San Pantaleón custodiadas en dos países europeos que distan entre sí miles de kilómetros, que son España e Italia. El primer relicario se encuentra en la iglesia del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid desde el siglo XVII. La otra reliquia se guarda en la Catedral de Ravello, localidad al oeste de Salerno. Santa Teresa de Jesús. Era el otoño de 1582 cuando Teresa de Ávila, la gran reformadora del Carmelo, cerró los ojos por última vez en la tierra para abrirlos en la eternidad. 10 meses después de su muerte, su cuerpo fue exhumado, revelando un milagro. Estaba incorrupto, flexible, como si la muerte hubiera respetado a quien dedicó su vida a Dios. Fue entonces cuando se decidió separar su mano izquierda, un gesto que hoy podría parecer extraño, pero que en aquel tiempo simbolizaba la veneración hacia los santos. Desde ese momento, la mano de Santa Teresa comenzó un viaje extraordinario, cruzando fronteras y tocando corazones. Primero estuvo en manos de las carmelitas descalzas de San José de Ávila, y más tarde el padre Jerónimo Gracián la llevó al convento de San Alberto en Lisboa. Durante siglos, esta reliquia fue testigo de momentos cruciales en la historia religiosa y política de España y Portugal. En la actualidad, la mano incorrupta de Santa Teresa descansa en la iglesia de la Merced de Ronda, un sitio que se ha convertido en un punto de predilección para creyentes y curiosos de todo el mundo. El relicario, una obra maestra de orfebrería adornada con piedras preciosas, no solo alberga la mano, sino también siglos de fe, lucha y devoción. Con estas palabras hemos terminado el programa.
No seas incrédulo, sino creyente, tercera parte. Y los invitamos a ver la última, la cuarta parte, con el que se cerrará este tema, en que se tratarán otros motivos de numerosos milagros que han sucedido a nuestro alrededor, como son los milagros de Lourdes y los milagros asociados a la beatificación y canonización de los santos de la Iglesia. Un saludo y hasta la siguiente oportunidad.